Quiero además recordar que todas las preguntas que ustedes deseen formular no las pueden hacer salvo por el chat, ¿ah? Tal vez si al final nos da un poco el tiempo, podemos abrir los micrófonos durante algún minuto para interactuar, pero exclusivamente para formular preguntas, eh, no hacer declaraciones extensas, eh, sino que formular preguntas directas al profesor que nos va a estar conduciendo en esta clase de hoy. Que sin más le quiero dejar a Ricardo Ramírez con ustedes. Yo la presentación que hice cuando él tomó la clase anterior, me olvidé de decir algunas cosas interesantes de Ricardo y comentarles que Ricardo es doctor en arte, así que tiene mucho que aportarnos, sobre todo en las siguientes etapas, que cuando entremos Permiso. ya en el proceso de formación y vayamos viendo Ya, todos los tranquilo. aspectos artísticos e históricos que implica la politología. Así que ¿Mi muchas celular? gracias a todos por acompañarnos. Ricardo, adelante. Eso. Ya, sí. Gracias. Yo voy a estar muteando mientras tanto los micrófonos que todavía están activos. Eh, a lo mejor estás muteado, Ricardo. ¿Ahí sí? Ahí sí te Ya. escuchamos. Ya, Hola, buenas noches. bien. Hoy día vamos a estar leyendo y conversando, analizando el libro que están investigando y estudiando, y, y en eso nos vamos a centrar hoy día. Yo les voy a ir leyendo algunos segmentos que son importantes, y la idea es que lo vayamos comentando para ver si es que se va comprendiendo del todo o no, o hay algunas reflexiones al respecto. Sí, este es el capítulo 1 del libro que les compartimos a ustedes, ¿verdad? Y que todos lo tienen. Se compartió en el grupo y a los que entraron después se les fue enviando a su WhatsApp privado. Así que, y habíamos insistido en que pudieran ir anticipándose leyendo el capítulo 1, que es el que comenzamos a analizar hoy día. Perfecto. Entonces, en este capítulo 1 nos encontramos con la letra A, lo que él define como el proceso de intelección. Si a alguno les parece un poco extraño, a mí me pareció un poco extraña la palabra al comienzo, ya no, de tanto leerla, pero una manera simple de poder acercarse a ella es usando un sinónimo como entendimiento. Entonces, cada vez que no es exactamente entendimiento, un poco más profundo, pero es una manera para pasar esa palabra sin mayor complejidad dentro de la comprensión de la lectura. Entonces, partamos. Dice, saber humano. Ese es nuestro capítulo de hoy día. Dada la condición espiritual, racional y libre del ser humano, por naturaleza, es un ser curioso, siendo un ser finito, no perfecto y que adolece de incompletud, razón por la que no sabe ni puede saberlo todo. Constantemente expresa su deseo de saber acerca de la realidad, por lo tanto, correspondiendo a un deseo innato y universal. El ser humano permanentemente interroga la realidad, pues sólo así logra entenderla y explicarla racionalmente. Esa primera frase, yo creo que todos la entienden, y yo creo que es fácil de decir que el ser humano, sobre todo, ¿no es cierto?, los que hemos tenido la bendición de ser papá, uno ve cuando el niño nace, y a los pocos años ya, o al poco tiempo, empieza a tratar de conocer el mundo. Es increíble esa fuerza interna que lo lleva a
tratar de entender el mundo. Y mientras más avanza, más evidencia que ese ser humano que está ahí está intentando conocer el mundo, cómo funciona, cómo se ordena, qué son las cosas, las quieren tocar, las quieren saborear, etcétera. Entonces, sí hay una búsqueda, ¿cierto? Que todos podemos constatar hacia esa búsqueda de la realidad, de constatar la realidad, de saber la realidad y de vincularse a ella y aprender de ella. Sí, Ahora, dime, Oscar. sí, es curioso, Ricardo, que eh, ante lo que tú mencionas, cómo se va perdiendo esa capacidad que todos tenemos cuando somos niños, porque una de las características que podemos ver en la actualidad, y es un rasgo por lo demás muy curioso del tiempo en que vivimos, es la resistencia a siquiera enterarse de lo que está pasando. Y eso se puede ver en muchas personas, ¿ah? Cómo perdemos esa capacidad y ese deseo y ese entusiasmo, esa energía por aprender. Sí, sí, algo se va apagando en el proceso y hay toda una estructura educacional que también lleva a eso. Y ahí lo vamos a analizar más adelante. Y lo único que aquí me surge una inquietud, que de alguna manera el hombre, siendo niño, a medida que va creciendo, intenta entender el mundo, pero no solo a través de la razón, ¿ya? Porque aquí dice, solo así logra entenderla y explicarla racionalmente. Claro, hasta cierto punto, gran parte de eso es racional, pero también hay una búsqueda de entenderlo desde una mirada emocional. El mundo también, para un niño, para cualquier ser humano, significa en el plano emocional o en la inteligencia emocional o incluso en la inteligencia motriz, también significa conocimiento, también significa saber, también significa entender. Ese es como un paréntesis pequeño. En este proceso, el saber acerca de la realidad y que el hombre se va sorprendiendo y admirando de todas las cosas que conoce, esta admiración no es sino la natural expresión del hombre en cuanto a que anhela la verdad, ¿no es cierto? En cuanto anhela la verdad. Sin embargo, siendo la verdad lo sustantivo de la admiración humana, esto no es posible de ser alcanzado mediante un saber ordinario y común. Por lo tanto, la pretensión de verdad necesariamente impele al ser humano a razonar de modo principal para acceder al saber fundamental o conocimiento o entendimiento de las causas primarias de todas las cosas. Cierto, pero de nuevo veo que hay como una, un énfasis, hay un acento fuertemente marcado en la razón. Y eso ojo, porque podemos caer en el racionalismo, que también terminó derivando en lo que fue el marxismo, ¿no? El ser humano concurre así con todas sus facultades el proceso de la constitución del saber verdadero, el cual se realiza en una efectiva posesión de la verdad de la realidad única, instancia en la que el ser humano permite estructurar, realizar y dar sentido a su vida en tiempo y espacio determinado. Lo que nos está diciendo es que si nosotros logramos generar una cierta visión de realidad, una cierta comprensión del mundo que nos rodea, de nosotros mismos, eso les permite al ser humano tener una noción de sentido, una noción de espacio en el fondo, sin tener algo tan complejo, es la propia y como visión de ese ser humano dentro del universo que le toca vivir. ¿Tú lo entiendes así, Oscar? Sí, efectivamente, y
Y un dato que estuve leyendo, aparte y relacionado precisamente con lo que tú estabas mencionando, es que esta operación de la inteligencia de la que habla Heineken y del proceso, ¿no es cierto? Es una acción difícil y ardua, exige trabajo por parte nuestra, y una de las razones precisamente por la que estamos haciendo esto en este momento es que lo que viene a continuación implica que cada uno de nosotros va a tener que hacer ese trabajo de aprender y aprender a distinguir la realidad para que podamos conocer el proceso en el que estamos viviendo hoy día. Una de las Sí, cosas que impide avanzar en esto es el temor a conocer la realidad y a conocer la verdad. Eh, Eso. sí, perfecto. La acción humana que tiende a encontrar un saber determinado procura establecer tanto la realidad o existencia real y efectiva de las cosas, así como la verdad de éstas, vale decir si existen o no en conformidad entre su ser y el pensamiento. Entonces, si se constata que la cosa real y efectivamente existe y es tan conforme con el concepto de ella que se ha formado en su mente, sin más está ante una realidad verdadera. Tal determinación supone que el ser humano ha apreciado la realidad y ha sido capaz de establecer fielmente lo que se conoce en sí misma, no siendo posible así negar racionalmente su existencia, estado o condición. A ver, eh, dicho así de manera bien simple, si yo miro mi taza, la tomo en la mano y digo, esto es una taza, estoy ajustando la idea, ¿no es cierto? La idea taza, el concepto taza, a algo que está en mi mano que efectivamente es una taza. ¿Eh? Entonces eso es verdadero y hay un conocimiento de la realidad. Como decía Aristóteles, ¿no es cierto? Decir que lo que es lo verdadero. Y hay que ajustar cuando uno ajusta aquella noción de lo que pensamos con la realidad, estamos frente a a una verdad. Es decir, hay una relación, hay una muy certera relación. El problema es, y se nos va a venir después, cuando los filósofos ya que empiezan a entrar en el mundo marxista, eh, nos empiezan a decir que la realidad no existe, que en el fondo uno lo inventa o uno está engañado o todo es subjetivo, que cada uno cree su propia realidad. Ahí es donde se produce el problema, porque se empieza a separar de esta tradición, ¿no es cierto? Que Aristóteles la explica muy bien. Esto que acabamos de leer es Aristóteles, por eso lo tenemos ahí en en la pantalla. Eh, hasta ahí estamos en una noción de realidad en la que todos estamos de acuerdo y en la que nuestro sector debiera afirmarse. ¿Ya? Es decir, nosotros nos afirmamos aquí, porque las otras teorías son teorías, pero no son capaces de disolver o destruir las antiguas. Por más que lo dicen, por más que lo repiten, no es posible. En su natural afán por alcanzar la verdad, el ser humano realiza un necesario e imprescindible esfuerzo radical hacia el saber, ya que solo dicha radicalidad le permite acceder a la verdad. Como se indicó en la perspectiva del saber y a partir de un determinado criterio de bien y de verdad, ahí me falta algo. Eh, porque, porque no es solo bien y verdad. O sea, Aristóteles ya explicó que es bien, belleza, verdad. Son tres, no dos. Los tres van juntos. Si los dejamos afuera, dejamos la mitad de la cultura afuera y por ahí se nos va metiendo la izquierda.
el ser humano procura establecer la existencia de las especies de verdad. Por tanto, siendo un derecho y un deber el saber la verdad acerca de la realidad, se impone la obligación de captar y exponer o presentar de modo íntegro y manifiesto la realidad, sea que ésta se muestre y deje ver, o que se muestre ni deje ver, para que sea así vista y debidamente considerada. En tanto, la acción de intelección, llamémoslo entendimiento humano, se dirige al establecer la realidad o la existencia verdadera y efectiva de las cosas. Esta ha de despejar todo recubrimiento o encubrimiento que oculte el contenido, significado, sentido, estado, condición y posición real y concreta de estas en la realidad. Precisamente la acción de intelección humana, acuérdense, entendimiento humano, ha de procurar descubrir la realidad y la verdad, vale decir, descubrir o sacar toda cobertura de las que las pretenda ocultar. Ha de causar una desilusión, esto es, una pérdida de toda comprensión ilusoria o engañosa de la realidad y la verdad, forzando la superación de toda representación sin verdadera realidad. Aquí está hablando del esfuerzo que decía recién Oscar, que en el fondo esta condición de acercarse a la verdad no es algo que se da sin forma automática e inconsciente. Se requiere de un esfuerzo. Se requiere de estar atento, se requiere de estudiar, se requiere de analizar, se requiere de mantener una mente activa, reflexiva, analítica, porque no es tan simple acercarse a la verdad, no es tan simple acercarse a la misma realidad y no es tan simple llegar al saber. ¿Eh? Sí. Al conocer, sí, nos podemos acercar un poco al conocer. Eh, Podemos conocer cosas a través de la misma experiencia, de la memoria, a través de nuestras capacidades sensoriales. Podemos conocer, pero el saber requiere de algo más. Requiere de una justificación fundamental de por qué eso es. Es decir, hay algo ahí, una cosa coherente, un significado, un sentido que lo hace real, que permite comprender. Y eso, que al final termina siendo saber, y que puede ser percibido como verdad, eh, no viene solo, no se da solo, tampoco sea por el tiempo, ni por la historia, ni por los años, no, se requiere de un esfuerzo, podríamos llamar por ahora, entre comillas, más consciente, digamos, un esfuerzo. Eh, eh, Ricardo, efectivamente, y de hecho, Heineke había llegado a la convicción de que la inteligencia o lograr, ¿no es cierto?, inteligencia implicaba una acción difícil y ardua, y él al principio escribió que esta debía ser perseguida indefinidamente y renovada, porque de esa manera podíamos liberarnos de la esclavitud de los sentidos, de los prejuicios, del error y de la ignorancia. De hecho, él apuntaba incluso a que había llegado a la convicción de que la causa del subdesarrollo o el llamado tercermundismo no radicaba en una diferencia de naturaleza humana que hubiera entre las distintas civilizaciones o capacidades nacionales, sino más bien que se debía a la vocación por estudiar, por analizar la exactitud y por el rigor intelectual que sostienen las personas. Y eso era lo que daba este impulso vital que solo se explica por este afán para conseguir y lograr la verdad. Sí, sí, eso permite alcanzar, permite alcanzar conocimiento y permite alcanzar también poder. El problema es que si uno es solo eso,
solo tenemos conocimiento, vamos a tener personas muy inteligentes que también pueden estar dedicadas al mal. Aquí hay un factor importante que se requiere, que también es ética. Y la ética por así decirlo, termina cerrando el bloque de la ética con otra área del conocimiento que tiene que ver con la religión. La religión es súper importante porque le da un marco al ser humano y se lo dio durante toda la historia de la humanidad y lo vamos a ver cuando analicemos el... Ya estuvimos viendo la vez pasada un poco lo que era el paleolítico, el neolítico. La mirada religiosa permanente en la vida social de esos seres humanos eh, es increíble, siempre estuvo ahí y les permitió desarrollarse. Hoy día, cuando olvidamos ese componente y nos centramos solo en el conocimiento, podemos tener personas muy inteligentes haciendo y trabajando para el mal. Como por ejemplo el caso de la Escuela de Frankfurt, digamos. Un montón de tipos muy estudiosos, todos anglos, todos doctores en filosofía y 3 carreras más, pero trabajando con toda su inteligencia para el mal. Entonces, ahí hay que tener cuidado que no solo es el conocimiento y el saber, sino que también hay algo más. Sigamos. Con todo, el ser humano no procura saber la verdad solo para fijarse en ella y contemplarla. Verdad especulativa o nuda contemplación de la vida sin mirar a un lado práctico. Eso es como que en el fondo estuviera ahí, ¿no es cierto?, solo sin hacer nada. Sino que además lo hace para aplicar eh, a determinados actos verdad conocida, la verdad conocida, tomándole por norma directiva para ellos, es decir, una verdad práctica con norma directiva del obrar. El saber penetra en el alma del ser humano y se aposenta en la calidad de modificación del alma misma, por cuanto ésta es perfeccionada, progresa y se ennoblece en virtud de ese conocimiento. En esta perspectiva, el proceso de determinación de la verdad de la realidad representa un trascendente desafío de vida para el ser humano. Perfecto. Es decir, que a través del conocimiento nos vamos actualizando, vamos mejorando, algo interno va cambiando a través de ese saber. Considerando la limitada pero perfectible naturaleza humana, la función personal y social del saber y del implícito proceso de intelección, entendimiento de la realidad, queda de manifiesto incluso en un texto bíblico. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No. Una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, que oigan. En este sentido, el saber es una manifestación de la esencia humana que implica un acto de dominio de la realidad. ¡Wow! ¡Wow! Porque, bien, es que también hay que tener cuidado, nuevamente les digo, porque ¿se acuerdan de esos generales que después de haber ido a una guerra y haber ganado la guerra en la época de Roma, llegaban a la ciudad, lo subían a un carro donde toda la ciudad lo estaba celebrando, ¿no es cierto? Todas las personas, los ciudadanos y también las distintas jerarquías estaban ahí y le ponían a un personaje molesto que se subía junto con él al carrito que mantenía una corona de olivo en alto sobre su cabeza, pero al mismo tiempo le iba diciendo todo el rato, solo eres un humano, solo eres un humano, solo eres un humano, te vas a morir, solo eres un humano. Porque en el fondo ese objetivo de tratar de bajarle los humos y decirle solo eres un humano. No puedes, por los grandes logros que has hecho, no vas a transformarte en Dios, solo eres un humano, te vas a morir igual.
hay que tener ojo cuando creemos que a través de el conocimiento o el saber vamos a dominar la realidad. Yo creo que de alguna manera puede encender el apetito, el ánimo de alguien que pueda querer controlar al mundo solo a través del conocimiento. Y eso hay que tener cuidado. ¿Para qué quiero conocer? ¿Lo quiero para controlar? ¿Lo quiero para dominar? ¿O lo quiero simplemente para entender, vivir y no sé, ser una buena persona dentro del mundo que me toca vivir? Entonces, ojo. Ese es el tipo de saber que hace que el alma se perfeccione y progrese, ¿no? Claro, la cuestión es el motivo, ¿para qué lo hago? Porque yo me puedo preparar, ¿no es cierto?, para tener ejercicio, que si yo puedo hacer ejercicio para tener buena salud y no enfermarme ya cuando llegue a los 50. Eh, pero también puedo hacer ejercicio, no sé, po, de entrenamiento militar porque quiero ir a matar a mi vecino mañana, no sé. O sea, ¿para qué hago ejercicio? Esa es la pregunta, ¿para qué hago ejercicio? Y esto con el conocimiento es lo mismo. ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué quiero aprender? No, no, no hay que olvidarse de eso, del por qué, para qué hago lo que hago, ¿no? Por eso que cuando pasamos a la ilustración de las preguntas, acuérdense del método científico, y que Descartes las pone en tres etapas. Bueno, esas tres etapas ya estaban. Aristóteles ya había desarrollado el método científico, pero lo había dividido en 6. Y la última era ¿para qué pregunto lo que estoy preguntando? Esa era una pregunta completamente ética, ¿eh? Que después obviamente eso se borra. Persona e inteligencia. La vida del ser humano se produce en razón de la posesión de una esencia real que se realiza en la existencia efectiva, vale decir, de una potencia que se realiza en acto, en virtud de la intervención de la fuerza superior creadora. No existiría, pues, vida propiamente humana si el hombre no tuviese una fuerza determinada o estuviese dotada de las potencias o facultades aptas para su plena realización. El hombre posee entonces potencias dadas en calidad de los medios para ejecutarlas, las operaciones que le son conmutables, teniendo todas y cada una de ellas tendencia a una determinada especie de actos, de manera que cada cual posee una propensión a realizar los actos propios de su naturaleza. En tanto, el objeto propio de cada facultad es lo que la determina y distingue. El acto es el medio por el cual la facultad se ejercita, constituyendo el objeto, y el acto aquello que permite conocer y entender la facultad. Es, es muy, está bien dicho, no hay error en lo que está ahí. Pero lo podemos decir más simple. Esto también es de Aristóteles. Eh, Acto y potencia. La potencia es cuando las cosas están eh, sin haber sido trabajadas, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de madera, ¿ya? Imagínense unos tablones de madera, esa madera está en potencia. ¿En potencia de qué? En potencia de que se puede transformar en una silla. Entonces yo agarro esa madera, la empiezo a trabajar, la empiezo a elaborar y se transforma en una silla. ¿Eh? Ahora es silla en acto. La madera ahora tiene eh, eh, su acto, su esencia está en acto de silla. Entonces uno dice, mira esta silla. ¿Qué es esto? Esto es algo que está en acto. ¿Eh? Eh, Si fuera solo madera, sería potencia de ser una silla. Aquí hubo un proceso de actualización
de transformación, y tenemos ahora una silla concreta. Uno se puede preguntar sobre eso 4 cosas, ¿no es cierto? Uno puede preguntarse, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, para sentarse. ¿Quién la hizo? El carpintero. ¿El carpintero es una persona en potencia o es una persona en acto? El carpintero es una persona en acto, porque él ya es y está actuando, está ahí, está presente con su forma, con su ser. Entonces, él transforma aquello que está en acto, transforma la potencia, que era la madera, la trabaja, la elabora, la transforma en una silla. Y ahora, eso que era potencia, que era madera, ahora es una silla y uno se puede usar, uno la puede disfrutar. Y la silla, uno se puede preguntar, ¿para qué sirve la silla? ¿Para qué alguien creó esa silla? ¿Será para comer sobre ella? ¿Será para zapatear y bailar cuecas sobre ella? ¿O es para sentarse? Ah, es para sentarse. Entonces, la silla tiene, tiene su objetivo, tiene su naturaleza, tiene su orden. Ha sido construida por alguien que estaba en acto, la pasó de potencia a acto con un objetivo. Y esta manera de entender las cosas, uno puede empezar a extrapolarle, y eso fue lo que hizo Aristóteles, y lo hicieron los antiguos también. Empezaron a viajar hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la potencia, no sé, de las plantas, de los animales, de la tierra, del universo? Y terminan llegando a la conclusión de que para que exista lo que exista, para que las cosas sean lo que son, tienen que haber sido transformados de potencia a acto por algo que esté en acto, ¿eh? Por así decirlo, un carpintero. Y por eso que ellos después empiezan a hablar del demiurgo o del uno, no usan la palabra Dios, pero estaban hablando exactamente de lo mismo. Entonces, es interesante. Y entonces, Ricardo, este poder transformador del que se está hablando acá, que permite descubrir nuestro potencial y llegar a su plena realización en términos de la esencia humana, de como está hablando acá, se logra a través de este conocimiento, de este saber. Del saber, del trabajo interno y también del amor, que ahí falta, ¿no es cierto? El amor también nos permite actualizarnos. No solo es el intelecto. El hombre tiene 3 centros de inteligencia importantes, que es tiene más, pero lo vamos a resumir en 3. Tiene el centro mental, que es el que estamos hablando ahora, que es a través del intelecto, la razón. Tiene el centro emocional y tiene el centro motor, que también te provoca conocimiento, también te permite aprender, entender el mundo, entenderte a ti mismo y entender lo que pasa afuera, sin pasar por la razón, de una inteligencia diferente. Entonces, lo que yo rescato de toda esta frase es que hay una capacidad de actualizarnos, es decir, de mejorarnos, de que nuestras potencialidades vayan transformándose cada vez más cerca al acto final, que es nuestra naturaleza. Y la naturaleza es ser un ser humano. O sea, nosotros no nos actualizamos, ¿sí? Como por ejemplo estos orcos que salen ahí a Plaza Italia a gritar como animales o a hacer orgías como animales. Ellos no se están actualizando como seres humanos. No es un proceso de avance, sino que para nosotros, ¿no es cierto?, es un proceso de retroceso. Uno nace como humano, pero en el proceso de actualización uno va mejorando y uno se va humanizando cada vez más. Que tienen todos esos 3 caminos. El camino de la emoción, que conduce hacia el amor, el camino de la mente, que conduce a la razón,
al saber, al entendimiento. Todos estos tres caminos son fundamentales y los tres caminos nos permiten ser cada día mejor, más seres humanos. Y es interesante porque los que salen a Plaza Baquedano a destruirlo todo, ellos vienen desde una corriente filosófica, marxista obviamente, que dicen que nosotros no tenemos una naturaleza dada. ¿Me entiendes? Es como, yo le digo, mira, acá hay una silla, porque el carpintero quiso hacer una silla, entonces pasó de la madera que estaba en potencia, la trabajó, la elaboró y armó esta silla y sirve para sentarse. Ya, fantástico. ¿Cuál era el objetivo de la silla? Ser un instrumento para sentarse. Entonces tiene una naturaleza dada. ¿Ok? El ser humano, entendemos que también tiene una naturaleza humana, que es ser un humano. ¿No? Y la filosofía, las últimas filosofías marxistas, lo que están diciendo es que el hombre no tiene naturaleza. Entonces, esa silla no necesita ser silla, podría ser, qué sé yo, cualquier cosa. O alguien hizo una silla, pero hoy día la vamos a ocupar para alimentar la leña de la chimenea. Sirve para eso, porque él le dio otra utilidad. Vamos a quemarla, vamos a destruirla y así funciona. Ellos dicen que no hay una naturaleza dada. Y eso es interesante porque en algún momento, cuando ustedes necesitan responderle a los marxistas, cuando ustedes están peleando o discutiendo en una situación de ideas, ellos están en ese mundo. Están en el mundo en que no hay naturaleza, no hay un orden, no hay nada. Ellos pueden ser cualquier cosa, porque dicen, no, pero si no hay un orden, no hay Dios, no hay ningún orden, no hay ninguna naturaleza dada, yo puedo ser animal. O sea, si hoy día yo quiero ser jirafa, voy a ser jirafa. O si yo soy hombre y digo, hoy día quiero ser mujer, voy a ser mujer. ¿Se entiende el por qué es importante esto de que yo me actualizo, pero en función de mis capacidades que ya están dadas? Aquí lo está diciendo. No lo está contradiciendo, está afirmando correctamente de que uno tiene, sus capacidades ya vienen con uno, y lo que uno tiene que hacer es actualizarlo. ¿Cuáles son esas cosas? El ser humano en que se actualiza cada vez más en un humano, se va humanizando. Y pasa obviamente por el entendimiento, por la razón, y bueno, y también las otras cosas que yo le decía, la emoción y el cuerpo. Por eso es que el objetivo es privar al ser humano de esta naturaleza humana que le ha sido dada, porque al privarlo de eso es moldeable o maleable para transformarlo en cualquier otra cosa. Exacto. Entonces, sigamos. Al efecto, la inteligencia, intellectus, es la facultad intelectiva, de entendimiento, que el ser humano permite tener inteligencia o algo inteligible, de hacer inteligente la realidad, inteligible la realidad, de poder ser conocible y entendible. Esto es conocerla y entenderla para explicarla racionalmente. Bien. Sí, bien, racionalmente. Pero no solo racionalmente, acuérdense. No es solo la manera de entender el mundo. Es una. Entonces, sí, inteligir, Inteligir. lo tengo mal escrito acá. Inteligir. Sí. Entonces, sí, inteligir consiste en captar lo inteligible, es decir, poder entenderlo y bajarlo. La inteligencia o la facultad intelectiva se realiza en el entendimiento o acto de entender, lo que estábamos diciendo recién. Consiste en leer dentro de las cosas para tener idea clara de estas, razón por la que su objeto es lo inteligible, es decir, todo aquello susceptible a ser conocido, entendido y explicado. Ya, y aquí de nuevo nos enfrentamos a los marxistas, porque para nosotros el mundo es conocible.
Nosotros podemos acceder al mundo con distintas capacidades, cada vez si uno mientras más se esfuerza, más eso aumenta, y por lo tanto me voy cada vez más acercando a la verdad, a la realidad, a la belleza, al bien. Pero nos topamos que los marxistas dicen que el mundo no es conocible. Yo no puedo acercarme a él. ¿eh? Que es imposible tocarlo. Entonces, ahí de nuevo nos vamos a enfrentar varias veces a través del pensamiento en que nosotros tenemos una postura y ellos tienen otra postura. Se acepta entonces que la función del entendimiento es hacer inteligible lo inteligible. Ricardo. Entender o concebir. Vale decir, hacer comprensible lo que es susceptible de ser percibido bajo la forma única de la inmaterialidad. La inteligencia o facultad intelectiva de entender se actualiza correctamente en la acción de inteligibilización u operación del proceso de intelección, entender o concebir, de la realidad. Si es por medio de la inteligencia que un ser humano capta la sustancia subyacente a los accidentes, las causas que hay tras los efectos y los fines remotos hacia los cuales puede dirigirse, la siguiente, las actividades, lo inteligenciado o resultado del proceso de inteligibilización es un saber intelectual necesario y vital para obrar racionalmente. La inteligencia humana es una facultad tanto activa como pasiva, puesto que, por una parte, con su eficacia propia, emite sus actos propios, y por otra, obra en virtud de una acción de un objeto externo. También es expresiva, pues sus operaciones comienzan externamente y terminan interiormente. Siendo por esta causa y por la de su intermedio, conocemos los objetos. Además, es inmaterial, reflexiva, pues corresponde a la abstracción y es inorgánica, aunque en razón de la salud sustancial que constituye al ser humano, está naturalmente conectada con las potencias sensitivas. Ricardo, ¿de qué forma aquí Jaime que nos está introduciendo o nos está entusiasmando con el que desarrollemos nuestro intelecto para conocer la realidad a fin de transformarnos en mejores personas? Sí, esa es la mejor forma de tomar esto, de que en el fondo nos está motivando para eh, actualizarnos. ¿no? En el fondo es cómo nos actualizamos, a través del esfuerzo del entendimiento, de la razón, de buscar ese conocimiento. Yo creo que esa es la mejor forma de tomar, de que eso es lo que busca y lo que nos está tratando de transmitir. Yeah. Si el ser humano careciera de la facultad intelectiva, acuérdense, entender o concebir, le sería imposible conocer, entender y explicar racionalmente la realidad, no pudiendo experimentar la vida de modo consciente, libre y estable. La operación de la inteligencia o proceso de la intelección, entender, de la realidad constituye pues una función humana esencial. Es una función que el ser humano realiza de modo necesario, vital, constante y de la manera más completa y profunda posible, siendo trascendental para la vida humana. La explicación de la facultad intelectiva siempre debiera ser profunda, estricta, rigurosa y completa. Es un hecho que el saber implica un proceso de intelección, entender o concebir, o inteligibilización de la realidad,
que debe cumplir el principio de la razón suficiente, porque sin que exista una propiedad o completud en el proceso de intelección, entender la realidad, ciertamente no es posible hablar de un saber cabal acerca de ella. Efectivamente, en cuanto problema subsiste, el saber con propiedad respecto de la realidad supone un esfuerzo que ciertamente no se reduce a disponer de un conocimiento mayor de ella, sino además de ser capaz de forjar un entendimiento superior de esta a fin de poder decidir y actuar consciente, libre y racionalmente a su respecto. Así el valor y sentido práctico de su proceso de intelección acabado y su saber radical acerca de la realidad lo indica la siguiente sentencia. Ante una comprensión completa, la crítica se desvanece. En definitiva, la inteligencia es un innegable hecho positivo del inteligente, ya que la intelección le presta vida, actualidad y ser a la persona humana. Sí. Aquí yo lo que veo es que Heineke nos está hablando de que el saber implica un proceso. Y como vimos antes, ¿no es cierto?, este proceso no es un proceso sencillo, es un proceso que requiere esfuerzo de nuestra parte para que lleguemos a saber con propiedad y a reconocer con propiedad la realidad a la que estamos expuestos. Por lo tanto, este esfuerzo debe ser consciente, debe ser libre, debe ser elegido. Y de esa manera, ¿no es cierto?, podemos llegar a tener una comprensión completa que haga que la crítica se desvanezca. Bien. Entonces, ahora viene el otro segmento que se llama el proceso de intelección. La operación intelectiva de suyo implica el ejercicio de la facultad abstractiva, que corresponde a la acción de abstraer las esencias de las cosas o ponerla ante una facultad aprehensiva del entendimiento segregada de sus condiciones materiales, ya que el modo de ser de la esencia y el orden real es concreto, pero el ideal es abstracto. Si el intelecto posee la capacidad de abstracción, este procede tanto a depurar y abstraer de las notas individuales y materiales la esencia, como a entender la esencia misma. La operación de intelección, es decir, el modo en que la facultad procede a dar existencia al acto de entender la realidad, consiste en hacer inteligible lo entendible o entendible de la realidad mediante el desarrollo de un proceso efectivo, complejo, riguroso, permanente, completo, sistemático y metódico, compuesto por todas las etapas de aprehensión, concepción, indagación, análisis, interpretación, evaluación, deliberación, del cual culmina en la decisión y se proyecta en la ejecución. Esta operación de intelección, entender o concebir de la realidad, se realiza para decidir y ejecutar racionalmente una acción intencional. En definitiva, es mediante este complejo proceso de intelección o fases sucesivas de la operación intelectiva, entender, que se procura determinar el contenido, el significado, el valor y sentido de lo real y existente de los distintos órdenes de la realidad, a objeto de pensar y actuar en su respecto para llevar a cabo el proceso de la vida humana. Dado el poder alusivo a la realidad, es decir, de aquel constante escapar de esta
que acecha siempre los esfuerzos humanos por delimitarla, la mente humana requiere de un esfuerzo repetido y persistente destinado a captar uno de los rasgos de la realidad, añadiendo una idea u otra antes de que pueda lograr una información completa sobre ella. Este proceso, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, tiene 8 pasos, este proceso de intelección. Y es un proceso que nos permite entender, conocer la realidad, y esa realidad la podemos hacer según Heine, que nos invita, ¿no es cierto?, a seguir este proceso. Y él lo define como un proceso efectivo, complejo, riguroso, permanente, completo, sistemático y metódico. Tiene 8 etapas, como decía, y si nosotros seguimos este proceso de esta manera, eh, nos va a ser mucho más fácil, desde el punto de vista de lo que nos explica Heineke, conocer la realidad actual, y fundamentalmente, si esto lo aplicamos a los tiempos en los que estamos viviendo, poder entender el proceso, poder entender cuáles son las acciones que nosotros, por lo tanto, debemos seguir, pero siempre y cuando realicemos este proceso de la manera que se nos está indicando. Porque hoy día, cuando uno conversa con las personas están concentradas en los procesos inmediatos, están pensando en las elecciones de noviembre, están pensando en quién va a ser el presidente, están pensando en quiénes van a ocupar los sillones, ¿no es cierto?, en el Congreso. Pero este pensamiento implica que no hemos todavía entendido la realidad que estamos viviendo hoy día. Y el seguir este proceso de esta manera es una invitación a que podamos captar de verdad la realidad y ver mucho más allá de lo que podemos ver hoy día, porque no hemos ejecutado este proceso, ¿no es cierto?, para hacer entendible la realidad que estamos viendo. Sí, sí, bueno, hay varios métodos. Este es uno que es muy útil, que sirve. Hay otros más. No es el único. No es la, la explicación final a toda la vida, no. El mismo Aristóteles, cuando recién estábamos hablando del método de entender la realidad, tiene su propio paso, sus propios procesos. Y Aristóteles, o sea, ese sí que es un grande. Y ahí él lo divide en 6 pasos para poder acercarse a la realidad. También sería interesante poder verlo como una alternativa de, de un grande, digamos, de cómo se entiende la realidad. Pero mientras tanto estamos en esto, sí que sigamos en esta comprensión, que siempre nos va a abrir más puertas. Aprehensión, uno de los términos que él acaba de mencionar. En el primer término, el ser humano procede a desarrollar una operación de aprehensión de la realidad o del proceso de conocimiento todavía indeterminado de esta. Consiste en captarla sin que se haga un juicio, vale decir, sin afirmar o negar nada a su respecto. ¿Se entiende? Aprehensión. El primer término, el ser humano procede a desarrollar una operación de aprehensión de la realidad o proceso de conocimiento todavía indeterminado de esta, consistente en captarla sin que se haga un juicio, vale decir, sin afirmar o negar nada a su respecto. Es decir, es como si tomara una foto. No sé si se entiende la idea. ¿A las 7 que te despiertes? ¿A las 7 o 7:30? Concepción. Ya, Concepción. Que sea antes de las 8. Ya.
En un Francisco, te segundo muteé, término, aunque vaya a despertar temprano tu hijo, pero te muteé, ¿ah? No. Concepción, el segundo término, el ser humano procede a realizar la operación de concepción o de proceso de conceptualización de la realidad aprendida, consistente en formar idea o término de ella sin que se haga juicio, vale decir, sin afirmar o negar nada al respecto. Eh, la diferencia está en que la concepción de la realidad aprendida consiste en formar una idea o término de ella sin que se haga juicio. La primera es como una adquisición, pero aquí se hace una idea. Y indagación. En tercer término, se da curso a una operación de indagación o de proceso de escrutinio de la realidad aprendida o concebida, que consciente a examinar y averiguar de modo exacto y diligente acerca de ella para saber lo que es, así poder discurrir de su respecto con razón o fundamento. Aquí ya empieza como a preguntarse. Este adquirir acerca de la realidad se materializa en una acción de averiguación, investigación o búsqueda realizada con cuidado y atención, destinada a descubrir o hacer patente una cosa no conocida ni entendida. El proceso de indagación corresponde a una acción de penetración y de desentrañamiento permanente, riguroso y sistemático y metódico de lo más recóndito de la realidad para teniendo presente lo que se conoce y se entiende. Venir en conocimiento y entendimiento de lo que se ignora. Importa introducirse con eficacia al interior de la realidad para obrar datos significativos a su respecto y comprenderla profundamente, aunque haya dificultad y estorbo. Solo mediante una integración, escrutinio coherente y consistente es posible obtener los antecedentes necesarios para llegar al conocimiento y al entendimiento exacto de las cosas, así poder definir, sea por inducción o por deducción, las consecuencias legítimas de un hecho. Como explicación del proceso de intelección, entender, concebir, completa de la realidad, la acción de indagación se dirige al conocimiento de los entes aprendidos, sean estos entes físicos o aquellos que son percibidos directamente por sus efectos, entes lógicos o aquellos que existen en el pensamiento y que consiste en su pensabilidad, entes culturales que participando de la existencia material de los entes físicos tienden una existencia devenida por la acción transformadora del hombre, o entes morales o aquellos que se existencializan en la conducta humana y que consisten en su valorización. En su tiempo, la frase busca y hallarás se explicaría por medio de una referencia aristotélica. Por Buda venimos a la investigación y por la investigación estableceremos la verdad. Conforme a lo expuesto, es el proceso de indagación o escrutinio de la realidad que deriva en las posteriores fases del proceso de intelección. En consecuencia, la posibilidad y probabilidad de determinación cabal de la realidad radica en la escrupulosa severidad con que se aplica el proceso de aprehensión, concepción e indagación. En esta perspectiva, dados los antecedentes aportados por el proceso de indagación, se da curso al proceso de intelección de la fase analítica, es decir, de la acción de penetración y abstractiva de la realidad destinada a desegregarla o desintegrarla y agregarla o reintegrarla para lograr determinaciones fundamentales. Nos está diciendo que en esa etapa, cuando uno ya eh,
se conecta con la realidad, genera una idea, y la tercera etapa, cuando ya empieza como a hacerse preguntas, a indagar, eso es sustancial, eso es importante. No podemos pasar a las otras fases sin llegar a estar cuestionando. Eh, Sí, son interesantes estas tres fases, porque, claro, en la primera, que es la aprehensión, es donde captamos, ¿no es cierto? Como tú bien graficabas, Ricardo, es como tomarle una foto. Luego, en la segunda etapa, que es la de concepción, nos formamos una idea de lo que es. Pero luego, en la tercera etapa de indagación, que es donde preguntamos, donde cuestionamos, indagamos, hacemos escrutinio, nos permite ya saber lo que es. Entonces, primero captamos, luego nos formamos una idea y después indagamos para saber lo que es. Y yo no sé si por el tiempo vamos a poder seguir con el resto de las etapas. Espero que todos ustedes hayan podido leer el capítulo completo, pero tal vez, si te parece, Ricardo, siendo las 21:43, podríamos dejar unos 10 o 12 minutos para eh, que nos pudieran hacer preguntas respecto de lo que hemos visto hasta aquí, a no sí, ser que tú perfecto. quieras hacer un redondeo de lo que hemos visto hasta ahora para preparar el ambiente para las preguntas, ¿te parece? Sí, yo creo que está claro. Bueno, para mí no sé qué. No es un Yo tema creo, fácil, por cierto, ¿ah? No es un tema fácil, sí, para bueno, nada. en el fondo el preguntarse por la realidad, por la verdad, por el conocimiento, es algo que decía el texto, ¿no es cierto?, que no es natural. Y habíamos recordado que desde que uno es niño, o que nos ha tocado ver a los niños cómo actúan, y siempre están tratando de conocer. Yo hice una salvedad acerca de que ¿no? la búsqueda del conocimiento no es solo a través de la razón. Eh, el texto lo veo muy cargado en la mente, pero igual es importante, o sea, no podemos dejarla a un lado. Me echo de menos otras fases, una fase más emocional, una fase más motora, eh, que también llevan al conocimiento y también llevan a una capacidad de intuición. Eh, Hoy día, como decía recién Oscar, el proceso que estamos viviendo, ya a nivel, metámonos en el mundo ya de la política, el proceso que estamos viviendo, que es un proceso que viene desde más de 100 años, intentando desarmar la estructura social valórica de Occidente. Eh, Eso se mantiene vigente, y se mantiene vigente en la medida en que no nos damos cuenta que repetimos palabras que van en contra de nosotros mismos, y que apoyan la destrucción de lo que estábamos viviendo. Entonces, ¿cómo entender lo que está pasando si no vamos indagando y cuestionando y analizando la realidad, incluso a nosotros mismos? Eh, Cuando nosotros mismos decimos algo, a veces estamos hablando, a mí me da risa porque yo hablo con un amigo, bueno, discutimos, filosofamos un rato, y de repente estamos conversando y él me dice: oye, ya estoy hablando más marxistoide, como te estoy hablando como marxista. Y lejos de enojarme, yo me miro, diablo, sí, estoy agarrando un concepto de que no me había dado cuenta que va en esa dirección, pero que ha estado ahí desde hace harto tiempo, y que ya lo he ido incorporando, y que ahora simplemente lo sigo replicando y propagando en forma inconsciente. Entonces, si yo no hago un esfuerzo de saber quién soy y cuál es la realidad y en dónde estamos y cuál es el proceso que está pasando, eh, y creemos que todo se va a solucionar porque vamos a elegir un candidato u otro candidato, es que no estamos entendiendo que el proceso que estamos viviendo es a nivel general y en varias capas sociales muy finas,
capas incluso a nivel teológico, de religión. Obviamente todo esto se propaga a través del arte. La izquierda tomó siempre de los 4 pilares de la cultura, la filosofía, la religión, la ciencia y el arte. La izquierda tomó los 3, arte, ciencia y filosofía, dejó la religión afuera, pero tomó esos 3. Y nosotros muchas veces dejamos afuera, ¿no es cierto? En la derecha toma religión, ciencia y filosofía, pero deja el arte afuera. Entonces no nos damos cuenta de lo que está pasando y cómo nos están eh, bombardeando y ganando a nivel cultural, a nivel eh, de penetración de ideas sociales. Y es importante poder hacer una reflexión. Esta invitación que hace el texto es a cuestionarlo. Hay que cuestionar todo, incluso el mismo texto. O sea, hay que analizar y cuestionar lo que nos está pasando a nosotros mismos y hasta el mismo texto. Es decir, pero estará bien, estará mal, lo voy a analizar. Y si yo lo analizo y llego a una convicción de que sí está bien, pues entonces está bien, pero lo analicé, viví ese proceso. Excelente, sí. Hoy hay una pregunta que hace Miguel, dice, voy a tratar de leértela textualmente: nos admiramos que el marxista no entiende la verdad, además que no la busca, pero estamos desarrollando bien la verdad nosotros, la buscamos sinceramente de corazón, la estamos entendiendo. Por colocar un ejemplo que ha salido a tema acá, es el mejor camino que un creyente cristiano patriota se proyecte a ser mejor persona. Claro que sí. O sea, si por el lado de ellos, ¿no es cierto? Ellos, ya sabemos que hay varias categorías y las vamos a mirar más adelante, en el mismo libro las menciona. Eh, Están todos los procesos de las corrientes filosóficas. Esto parte con la Revolución Francesa, con el racionalismo, el empirismo, el positivismo, el materialismo. Hay muchas corrientes, pero todas van de alguna manera eh, alejándonos de la realidad y negando un orden natural. Tomando el ejemplo de la silla, ellos dicen, no, es que esa silla nunca fue silla. Nadie quiso que esa silla fuera silla. Esa cuestión se llama mesa y sirve para comer ahí. ¿Ya? No, pero es que uno le dice, pero mira la realidad, mira, esto tiene forma de silla, tiene forma de cuerpo. Tú te puedes sentar, te sirve para eso. Se llama silla. Entonces, y ellos dicen, no, no, porque no, es que no, porque es cualquier cosa, y yo creo que no, y yo lo miro diferente, y yo cuando la pongo así hace tal cosa, o su único objetivo es el que yo quiero. Yo hoy día quiero que eso sea leña, se acabó. Eh, Cuando ellos ponen eso, ¿no es cierto? Y nosotros, de alguna manera, hacemos la resistencia y decimos, sí hay un orden. ¿Ah? Yo no te voy a imponer mi orden, porque no, para nosotros las acciones, ¿no es cierto? Eh, Importan, no solo el fin. A ellos lo único que les importa es el fin. El medio les da lo mismo. Si hay que matar a 1000, no sé cuántas personas para llegar a un objetivo, lo hacen. Para nosotros sí importan. Entonces yo trato de no pasar por encima del otro. Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, para ti será esa silla leña, pero para mí sigue siendo silla. Yo siento que tiene un orden, siento, compruebo que tiene una forma, compruebo que sirve para esa forma y por lo tanto la voy a usar en esa forma. Entonces, para mí el ser humano tiene un orden, tiene una forma, tiene un sentido y lo voy a seguir entendiendo como humano. Y mi objetivo es humanizarme cada día más, cada día ser mejor, cada día ser mejor persona, eh, en el marco en que entendemos la realidad.
Entonces, esa manera de hacer resistencia es fantástica. Es fantástica, porque en el fondo ni siquiera cuando tú vas y no sé, nos juntamos en la marcha y gritamos y hacemos algo y qué sé yo, ni siquiera eso es tan efectivo como cuando tú decides ser humano, decides plantarte en el bien y decides propagar eso a nivel familiar. La única forma de que ellos ganen es que uno deje de hacer resistencia. Gracias Ricardo. A ver, no hay otra pregunta en el chat, sino solo comentarios. No sé, ¿te parece que abramos los micrófonos a ver si alguien quiere plantear alguna pregunta directamente? Sí, hagámoslo de manera ordenada, por favor, Que levanten la manito, levantando ahí eso, te va a aparecer a ti. exacto, levantando la mano. Los que deseen formular alguna pregunta de manera directa. Hola, Y Oscar, ¿puedo hacer una pregunta? eh, perdona, no sé Ah, quién está hablando. La forma para que pueda hacer la pregunta, levanten la mano, me va a aparecer a mí y yo les voy dando el acceso según el orden que han levantado la mano. Está primero Cristel Felmer y después Pedro Contreras para hacer preguntas. Entonces, Cristel, hola, sí, adelante. justo era yo la que estaba hablando recién. Ya, ok. Oye, primero que nada, pedir disculpas que estábamos justo en otra reunión y que pude llegar un poco tarde, pero yo tengo una pregunta en cuanto a, mira, me tocó hacer un programa ahora hace poquito, que justamente fue uno de mis atrasos, en que está tratando de volver a plantear el tema de Dios. Muchas veces cuando uno habla de Dios, en distintos programas o cosas así, queda como fanático, como que te tildan te ponen una etiqueta. Y yo quiero preguntarle cómo podemos nosotros hablar de Dios de otra forma para poder empezar a hablar, digamos, de los temas que son trascendentes para nosotros. Eh, no sé si me explico la pregunta, porque Sí, muchas sí, veces sí, sí, como que nos etiquetan y nos quitan así como de lado y dicen, no, sí, esta claro. niña es muy fanática. Sí. Esa es mi Mira, pregunta. del racionalismo, incluso un poco antes, ¿no? Porque venía ya de Ockham, del final de la escolástica, venían peleando los realistas con los nominalistas y los conceptualistas. Eh, pero donde se siente fuerte, ¿no es cierto?, desde la Revolución Francesa, en que ellos dicen, vamos a ir en contra de la religión. Y ellos ponen a la razón, ¿no es cierto?, como cúspide y, y como algo bueno. ¿Eh? La razón lo tiene todo, la razón, pero eso me da un poco susto el comienzo del texto, porque era como la diosa razón. ¿Eh? Eh, y después de vivir ese proceso, ¿no es cierto?, en que ellos supuestamente nos iban a traer el cielo en la tierra y no pasa nada, y al contrario, cada vez están peor y incluso viene un periodo de mucho carencia, incluso peor que cuando estaba el rey antes. Entonces la gente se decepciona y dice, bueno, ustedes nos prometieron tal cosa y esto no ocurrió y viene una reacción, ¿no? Pero esa reacción que fue el romanticismo, que fue una reacción débil, porque si bien se opusieron a la diosa razón, no se lograron levantar como reacción apoyándose nuevamente en la fe, sino que ellos hicieron una reacción, pero apoyándose solo en el ser humano, otra vez como individuo aislado, solo, sin Dios. Entonces se mantuvo ese periodo en que, o ese pensamiento en que Dios ya no estaba en el juego. Entonces, la reacción fue una reacción muy débil, que no logró dar vuelta a eso. Y después vino otra cosa, después eso lo que ustedes ya saben, o los que no lo van a ver en el mismo proceso de la historia, vienen estos
círculos, ¿no es cierto?, en que se vuelve a haber un ataque, vuelve, ¿no es cierto?, a haber una pequeña reacción, esa reacción vuelve a ser débil, ¿no es cierto?, que no logra, porque ni siquiera con el existencialismo no logran levantar, porque intentan hacer una defensa sin Dios. Y como intentan hacer una defensa sin Dios, nunca hacen la defensa. Entonces es como que vuelven un poco y después vuelven a caer. Vuelven un poco y después vuelven a caer. Y al final, si uno va sumando estas olitas, al final ha sido todo el rato se ha ido cayendo. Yo creo que se puede hablar usando la filosofía. La filosofía que tú te puedes apoyar en ella. Porque la filosofía es precristiana. La palabra alma no viene de los cristianos. Y ahí es donde tú tienes que tener harto conocimiento para poder enfrentar a estos tipos y decirle, oye, pero yo te estoy hablando de alma. Ah, ya apareció la cristiana. No, y tú eres el ignorante. Alma se habla de 600 siglos antes de Cristo. O sea, ¿qué tiene que ver? Yo te estoy hablando de alma. Te estoy hablando de una mirada filosófica. Te estoy hablando de lo que hablábamos recién, acto y potencia. Cuando los griegos, Aristóteles, ¿no es cierto?, llega a la conclusión de que el universo no puede haber sido creado por una cosa en potencia, sino que solo por algo que está en acto, él llega a través de la razón de que se necesita un ente que esté en acto. Y él no lo llama Dios. Él le dice, ¿no es cierto?, el demiurgo, o lo llama como el uno. Dice, esto es el uno. ¿Y cómo llegó a esa conclusión si ni siquiera existían los cristianos? ¿Te fijas? Mira, justamente yo te quería poner un ejemplo de lo que pasó hoy en el programa que me convidaron. Fue bien curioso porque estábamos hablando del caso de los niños, no sé si ustedes escucharon, del Verbo Divino y del Colegio San Anselmo. No sé si ustedes, Sí. me parece que aquí, ¿sí? Sí. Bueno, el caso es que eso se dio, digamos, de comentario, y finalmente yo creo que en el contradiscurso que tenemos que empezar todos a hacer, tenemos que tratar de buscar palabras, buscar temas que nos puedan llevar, digamos, a levantar a Dios con un discurso quizás un poco más, voy a decir un término que usa un amigo, troyano. No sé si me explico. Como incorporarlo sin decirlo de forma tan clara para que no te traten de fanático ni te quiten de un paraguaso por una etiqueta. Y yo lo que dije ese día, o sea, hoy día, digamos, es el tema de la trascendencia. Porque en el fondo, como hoy día estamos en toda la intrascendencia y da lo mismo todo, te da lo mismo romper todo, te da lo mismo copiarle, digamos, a esta gente que está destruyendo todo, porque no hay una trascendencia y finalmente la gente mira solo el hoy en forma tal de que en un momento dado ya ni siquiera te importe lo que pasa. Yo creo que el término trascendencia puede ser algo interesante de poder explorar. No sé qué opinan ustedes, eso quería preguntar. Yo creo que estábamos hablando exactamente lo mismo. Profesor, Esa es una manera de llegar, porque... Profesor. No, síguenos a Ricardo, sí, las preguntas hay que levantar la mano. Porque tenemos los grandes trascendentales, de los mismos que está defendiendo o logra entender ¿cómo se llama? Aristóteles. Y Aristóteles plantea, ¿no es cierto?, estos tres grandes trascendentales. Por eso que también me llamó un poco la atención al comienzo del texto, que los deja afuera, que está la belleza, la verdad y el bien. La belleza, la verdad y el bien. No solo la verdad y el bien, porque si tú solo hablas de la verdad y el bien, estás dejando un universo gigantesco fuera, que te permite hacer una defensa, no solo ética, sino que también estética. Y esta batalla, ¿no es cierto?, la que ellos no han metido, digamos, porque, a ver, resumamos, la derecha en general es inculta. Y perdone que lo diga, pero es inculta. Creen que el arte es entretención. Así de simple. Creen que el arte es para entretenerse. El arte tiene una función vital en el espíritu, en el alma. Y ahí estoy hablando en griego, ¿no? Del alma del ser humano.
sana, te conecta, te eleva. Y esa era la función en toda la historia de la humanidad, desde el Paleolítico hasta que los marxistas lo destruyeron el arte, hasta el comienzo de 1900. Entonces, nosotros no podemos olvidar esa área de la belleza, porque la belleza, eso es un concepto filosófico, la belleza es lo mismo que decir la verdad, es lo mismo que decir el bien, es lo correcto, es lo bueno, es bello. El arte, ¿no es cierto?, lo que hace es tratar de exponernos a cosas bellas, y lo que intenta es que por mímesis uno se conecte con algo trascendente. Dice, diablo, mira qué hermoso eso, o mira qué bonito suena eso. Y te conecta con algo. ¿Te fijas? El arte te expone de una manera casi involuntaria a un trascendente, a una cosa que es vertical. Diablo, mira la música, mira esa cosa belleza, o escúchala, ¿no? Óyela. Entonces, estos trascendentales, que son tres, bueno, también está la unicidad, pero para no complicarnos, digamos, podemos resumirlo en un comienzo así. Belleza, verdad, bien, o da lo mismo el orden, porque son convertuntur, son convertibles. Uno pasa al otro. No puede haber uno sin el otro. Si tú te fijas lo que lo hicieron los marxistas de la escuela de Frankfurt, que son todos estos tipos filósofos, doctores en filosofía, doctores en letras, doctores en psicología, todos tenían más de 3 carreras grandes, además de todo eran filósofos, cómo trabajaron para destruir la civilización occidental. Y esto no es conspiración, esto está escrito. Ellos lo pusieron en sus libros. Nuestro objetivo es destruir la civilización occidental, sacar del ser humano la noción de que somos hijos de Dios y de que estamos hechos de imagen y semejanza. Porque según ellos eso era el protón pseudo, o el pseudo protón, la verdad que hacía que todo Occidente fuera Occidente. Entonces, destruyendo eso, íbamos a tener un ser humano libre de manipular, como decía Oscar, de transformar en cualquier cosa, en marxista, en jirafa, en lo que se viniera en gana. Entonces, la raíz del ataque que estamos viviendo hoy día es como bien ingenuo pensar que nos vienen a quitar nos vienen a quitar algún bien económico, o nos vienen a quitar la batalla es más grande, la batalla es una cosa más gigante, es una cosa, es casi como a nivel de especie, de no sé qué seres contra los humanos, a ese nivel es una cosa de sociedad. Queremos destruir esta sociedad, pero destruyendo el humano, la sensación de humano, el concepto de humano, la filosofía humana, la estructura humana. Y por lo tanto, cada vez que nosotros nos reafirmamos como seres humanos y estamos aquí compartiendo virtualmente con cariño, con alegría y tratando de buscar el bien, estamos haciendo algo que ellos no esperaban y que les va a costar muchísimo, y mientras nos mantengamos no van a poder. Gracias Ricardo. Oye, está Pedro Contreras y luego Miguel. Entonces, desmuteese, don Pedro, puede formular su pregunta. Mire, no era una pregunta, me equivoqué, era una opinión, así que me abstengo y si me dejan después opino. Bueno, muchas gracias, don Pedro. Don Miguel, su pregunta, breve, por favor. Bueno, yo quiero referirme que en ningún plano no pretendo ofender a nadie, no pretendo criticar, sino que yo venía por política y me encuentro con el tema que más me apasiona y me hago un deber hacer un aporte, una sugerencia, pero como dicen los lolos, muy en buena para todos los patriotas presentes. Yo soy el que dejé la interrogante, pero más adelante no se leyeron las conclusiones, que se refiere
a que cuando nosotros encontramos que un creyente, un patriota, se le llama a que todo esto que se razona o se analiza para convertirlo en mejores personas o a conducirnos en pro del bien, yo creo que es una misión imposible. Porque de hecho, cuando se refiere, aunque puede ser interpretativo, pero esto es profundo. Lo que Don Miguel, discúlpeme, don Miguel, por favor, discúlpeme. No, es que yo quiero dejar no, es que por favor, no, perdone, don Miguel, disculpe. Usted yo voy a dejar una pregunta. Es que, don Miguel, por favor, mire, le hemos pedido a todo el mundo, y lo recalcamos al principio, se abrieron los micrófonos única. Escúcheme, don Miguel, por favor. Solo para formular preguntas. Entonces, usted vio que don Pedro dijo, mire, yo no quiero formular una pregunta, quiero hacer un comentario, lo voy a hacer después. ¿Tiene una pregunta, por favor? ¿Tiene una pregunta para formular? Porque no queremos declaraciones. ¿Tiene usted una pregunta para formular, don Miguel? Porque ya lo conocemos, sabemos que usted... No habríamos ahorrado tiempo si hubiese leído usted que el asunto de la verdad... Don Miguel, ¿tiene una pregunta para formularle a don Ricardo? ¿Tiene una pregunta? No, bueno, muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias. ¿Y por qué usted hace conmigo? ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta que desee formular? Sí. Paula Peche tiene la mano levantada. Adelante, Paula, por favor. Está muteada, Paula. Ya, gracias, Mescorito. Concreto, Ricardo, yo lo he escuchado a él en otras charlas y he escuchado otras de las clases de formación politológica que han dado otro exponente. Entonces llegan como a un mismo punto. La pregunta es para mí, que te juro que me cuesta entrar en la cabeza. ¿Cuál es la idea real de trasfondo de intentar la destrucción del ser humano como tal? Yo no puedo entender eso y te juro que en esta cabecita todavía no me logra entrar. El objetivo del marxista, izquierda, lo que quieran, la destrucción del ser humano. Ahí está mi pregunta. Sí, hay varias. Hay varias cosas que lo mueven, digamos. Hay algunos, por ejemplo, suponte, ya, Foucault era pedófilo. Había tenido una vida terrible, no sé, tenía un montón de problemas él en sí mismo. ¿Qué es lo que termina siendo? Una filosofía en que lo que intenta hacer es justificar cualquier acción en la vida cotidiana. O sea, trata de poner una filosofía, estructurarla, y está bien estructurada, ¿no? Porque los tipos no significa que sean tontos, van desarrollando una doctrina filosófica en que al final, si él estuviera vivo en ese mundo, ser pedófilo no sería malo. ¿Me entiendes? Entonces, pero primero tengo que transformar a todo el mundo para que yo pueda satisfacer todas mis necesidades, mis locuras, mis traumas, mis cosas, y no sentirme mal, no sentir que estoy haciendo algo malo. Primero tengo que transformar a todo el mundo. Y cuando transformo a todo el mundo, pues soy feliz. Porque ahora no soy el bicho raro que me sentí toda la vida. Es un ejemplo, pero hay más cosas. O sea, si tú vas a la vida de Karl Marx, el contacto con unas sectas que tuvo en la época joven, ¿no es cierto? Terminó renegando de su religión judía, también del protestantismo, que lo fue al comienzo. O sea, los traumas que él va viviendo y que terminan desembocando en un proceso intelectual, y que él dice, ya, como que con esto yo voy a cambiar al mundo, las cosas que generan son negativas. O sea, el marxismo asesinaba a más de 150 millones de seres humanos. Por acción, por omisión, 150 millones de seres humanos. Y todavía hay marxistas. Estaba leyendo recién a Crystal que dijo, y lo escuchaba en varias charlas, que al final esto es como, sigue siendo al final una lucha entre el bien y el mal.
Y yo te lo he preguntado, Ricardo, en otras veces, y tal cual te lo he preguntado. Es como una lucha entre el bien y el mal, pero cuando uno trata de llegar a la gente y decirle a, no sé, gente común y corriente, entre comillas, que esto al final es una lucha entre el bien y el mal, como que te miran y te dicen, tú estás loca. O sea, hay que llegar y a desmenuzar tanto el pollo para lograr entenderlo así de simple. Pero porque es como impensable. Sí, pues, y es difícil, porque tú lo dices y te encuentran loco, o te encuentran fanático, o te encuentran, no, es muy religioso, es conservador. O sea, lo más suave que me han dicho es como, no, si es conservador. Entonces, no hablemos con él porque es conservador. Es medio tontito. Bien. Oye, yo no Por lo menos lo escucho. Por lo no menos veo lo más escucho. preguntas en el chat y no veo ninguna mano levantada para hacer una pregunta. Entonces quisiera dejarle el espacio que postergó don Pedro Contreras, que dijo que deseaba hacer una declaración. Don Pedro, lo escuchamos. Era una opinión, ¿no? Sí. Me corrigen si estoy equivocado. Yo creo que la izquierda, a pesar de que se ve que actúa en forma anárquica, yo creo que hay antecedentes suficientes que ellos han aplicado el proceso de intelección en su proceso de conquista del poder y que emplean la herramienta anárquica en el proceso de conquista porque al final van a llegar a una nueva estructura social de acuerdo a lo que ellos proponen. Eso solamente. Sí, sí, pues no es que ellos sean una tribu de locos, Exacto. que eso hubiese sido mejor, ¿no? Ellos no son una tribu de locos que están tratando de quemar el país y solo eso, no, no. Ellos usan a un grupo de locos para quemar el país, pero los que los usan no son tontos. Tienen un plan, tienen una estrategia, saben cuándo usarlo, saben cuándo presionar, saben en qué momento hacerlo, cuánta cantidad, con cuánta energía, que no se pasen porque si no van a transgredir la estrategia que están desarrollando. No, si esto a nivel, como comentaba, yo siempre voy a ese ejemplo, el de la escuela de Frankfurt, porque es como una cara visible, hay un edificio que uno lo puede ver, lo puede constatar, está financiado, ¿no es cierto?, por Rothschild, por grandes millonarios que son marxistas, eh, y están ahí todos los filósofos trabajando y pensando en cómo ganar Occidente a su manera. Entonces, bueno, eso era hace tiempo, hoy día todavía existe, pero el edificio está ahí, uno lo puede ir a ver y visitar. Tengo un amigo que le fue a regalar el libro, dijo, le traigo un libro para apoyar su biblioteca, y el tipo salió muy contento y lo recibió, y era el libro negro de la nueva izquierda. Y como está en español no entendió nada, pero lo recibió igual. Eh, pero todavía existe esa organización, y esta gente ha migrado, porque con el financiamiento económico de estos grandes magnates marxistas, han podido infiltrarse en distintas universidades, sobre todo en la costa este y oeste de Estados Unidos, eh, formando personas, enseñando, y que en el fondo, pero en una sola línea de pensamiento, y ocupando, ¿no es cierto?, todas las herramientas, y que son básicamente culturales. Si uno hace un análisis de lo que hizo la escuela de Frankfurt, o sea, libros, papers, etcétera, etcétera, y lo compara con todas las cosas que hizo a nivel cultural, llámese recitales, creación de música, creación de poesía, impresión de libros de sus propios escritores, etc. Lo que hizo la Escuela de Frankfurt, casi todo fue cultural, y de esa manera fue penetrando en Occidente. Y nosotros no estábamos haciendo nada. Eso fue lo peor, eso es lo que da más rabia. Es como que si ellos entraron a jugar un partido de fútbol,
con tipos preparados, con tipos atletas, y al frente no había nadie, no había ni un equipo, ni siquiera uno rasca, así uno rasca que dijera, bueno, por último trató de atajar. No, no había nada. Entonces, nos pasaron por encima, tienen tomado toda la supraestructura cultural, sacando leyes, sacando cosas, y nosotros, bueno, por lo menos esto que está haciendo esta organización es empezar a despertar, empezar a darse cuenta, empezar a entender cuál es la batalla que nos han estado dando y que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos que dar. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál crees tú que es la razón por la que nuestro sector ha, ha abandonado las artes y la cultura de la forma en que la izquierda lo ha tomado precisamente para llevar esta batalla cultural al nivel en el que la ha llevado y para posicionarnos en la posición que hoy día estamos, no solo Chile, podemos pensar en muchos otros países que están siendo atacados de la misma forma? Sí, sí, esto es a nivel de Occidente. Si vamos Ujú. a todos los países, Perú, Ecuador, o sea, toda América Latina y Estados Unidos, también está siendo atacado Estados Unidos. Bueno, el España, problema, Italia, Francia. exacto, el problema fue, eh, esta es una tesis, ¿ah? No, no, es solo mi mirada, no lo he podido ni corroborar yo, ni tampoco lo he podido escuchar de otras personas, pero se las voy a comentar porque creo que tiene un cierto asidero. Eh, Cuando viene la Revolución Francesa y la izquierda, ¿no es cierto?, atea, trata de destruir la monarquía y el sistema que había. Acuérdense que se organizaron junto con los masones. Tenían, hay unas cartas que están hoy día ahí en Francia. Me tocó verlas, firmadas, cuyo objetivo era atacar el cristianismo. Ellos decían que el cristianismo era el mal del mundo, entonces había que destruirlo. Eh, cuando se forma la parte de la Revolución Francesa, eh, surgen dos grandes proyectos. Para hacerlo más corto, porque voy a entrar en muchos detalles y me voy a dilatar. Para hacerlo más corto, de ese proceso derivan dos cosas, que es el capitalismo y el materialismo, que termina siendo hoy día una cosa, el mundo liberal, el mundo, entre comillas, derecha, y el mundo socialista, comunista, estatista, ¿ya? Pero nacen de ese conflicto. Pero ambos ¿eh? Nacen de una mirada muy materialista, no espiritual. De hecho, la corriente económica liberal durante mucho tiempo renegaba de la mirada religiosa. Y al negar de la mirada religiosa están negando de la cultura, porque cultura viene de cultural. Entonces, al renegar, por así decirlo, la derecha que se empezó a formar, al renegar de su cultura, se formó sin cultura. O sea, hoy día tenemos liberales, neoliberales o como le quieran llamar, que no tienen cultura, no tienen un proyecto cultural. Tienen economía, sí, y funciona bien, sí, ok, perfecto. Pero ¿y cuál es tu proyecto cultural? ¿A qué me invitas? Fija, porque la izquierda, su economía fue horrible, o sea, su sistema pésimo, de planificación central, horrible, hambre, etcétera, no funciona, listo, se acabó, no funciona. Se cayó el muro, no funciona. Pero ellos tenían un proyecto cultural. Y el proyecto cultural que ellos tenían era destruir Occidente. Y lo siguieron haciendo. O sea, a lo que se podían echar mano, que era la cultura, ellos se aferraron, con uña y con diente. Y ellos han mantenido esa tónica. Entonces, yo creo que aquí en esa división, nuestra derecha nace sin cultura. Lamentablemente nace sin cultura.
y durante cierto tiempo no fue necesario incluso, porque en realidad todo andaba bien, todo funcionaba bien, la economía mejoraba, los países mejoraban. En realidad tampoco le echaría tanta culpa, porque en realidad no, ni siquiera fue tan necesario. Pero mientras pasaba todo eso, la izquierda a lo que se agarraba con uña y dientes era a la cultura. Actores, actrices, músicos, cantantes, poetas, pintores, escritores, premios Nobel, premios de no sé qué, etcétera. Periodismo. Y nosotros, nada. No, dejémosle eso a los tontitos y hagamos ingeniería comercial porque vamos a hacer más lucas. Perfecto, funcionaba entre comillas, hasta que nos hicieron una insurrección. Hasta que el 18 de octubre vinieron y nos levantaron una revolución y uno se pregunta, ¿y cómo pasó esto? Por la cultura. Porque lo que llaman esta gente a la izquierda, lo que llama al joven, el llamado que hace es un llamado a la emoción. El tipo le dice, vamos a cambiar este mundo que es malo y vamos a hacer un mundo mejor. Ven a luchar conmigo. ¿Ah? Ven a morir por mí. Ven a morir por la libertad, por hacer mejor a las personas. Entonces, ese llamado es muy atractivo para el juventud. Y te pintan de bueno. Y te meten una épica. Uno cuando es joven, uno quiere ser héroe, uno quiere luchar por algo. Entonces, pero la derecha aquí llama a luchar. No, mira, lucha y ahora vaya, en vez de comprarte, no sé qué, un Hyundai, vaya a comprarte un BMW. Entonces, ¿voy a luchar por eso? ¿Voy a luchar por tener más plata? Y ya ni siquiera siento que hace falta, porque hemos estado tan bien que ¿para qué me están llamando? Estos tipos, ¿para qué me llaman? Para que luchemos por la libertad. Yo ya siento que soy libre. Al contrario, la izquierda llama a la gente, fíjate el llamado que hacen es, vamos a ser más pobres pero iguales. No tiene lógica, pero tiene épica. ¿Te fijas? Ese es el llamado. Eso es cultural. Porque el tipo le dice, sí, en realidad vamos a luchar, vamos a ser iguales porque hay injusticia. Y uno le dice, oye, pero, weón, vamos a ser más pobres. No importa, pero vamos a ser mejor persona. Entonces lo que nosotros no desarrollamos fue eso. No desarrollamos cultura, no desarrollamos a nuestros propios artistas que pudieran ir desarrollando esos impulsos. Porque esa cadena de emoción no va a venir del ingeniero comercial. No tiene la capacidad, así como el artista no tiene la capacidad de entender lo que está haciendo el ingeniero comercial con todos los números, el ingeniero comercial no va a tener la capacidad de entender cuáles son las estructuras emocionales que permitan a una persona sentirse comprometida con X cosas. Oye, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos ustedes Profesor, por ¿me permite habernos intentar, acompañado digamos, hasta esta tengo hora. formateada mi pregunta en mi mente, le grabo sin utilizarla? ¿Me permite Bueno, intentarlo? sí, si tiene una pregunta, don Miguel, encantado, por favor, y sería la Ya, última para que podamos cerrar la muchas reunión que gracias, ya ha profesor. pasado las 10. Adelante, don Miguel. Doctor, mi pregunta va relacionada a lo siguiente. Si usted cree, es una pregunta, con mucha, no con una mala intención, para nada. ¿Cree usted que nosotros para poder discernir las verdades y, como dijo la señora Paula Peche, entender este conflicto entre el bien y el mal, el cual el cristianismo es la verdad, ¿no es cierto? Y la que se pretende destruir en la cultura occidental. ¿Cree usted que primero tenemos que graficar quién es el autor y consumador de la fe del cristianismo? Es necesario, sigo leyendo preguntas, ¿cree usted que es necesario entender primeramente, estudiar a la persona que dijo yo soy la verdad, para que nosotros así, solamente así, podemos en cualquier medio, en cualquier clase social,
con palabras sencillas, poder hablar de esta verdad que es una persona. Solo así, ¿cree usted que es necesario que nosotros estudiemos el centro de la verdad a la persona verdad? Yo creo que es mejor hacer lo que, o sea, referente a la pregunta de la Cristel, yo creo que el camino en esta etapa es mucho más fácil hacerlo a través del camino de la filosofía. Porque si vamos a hacer, ellos, ¿no es cierto? Ellos tampoco son claros, ellos no son transparentes, ¿eh? Ellos no son transparentes, ellos no dicen, mira, yo quiero eso de allá porque quiero hacer tal cosa. Ellos no son así. Esto es una guerra. Y en una guerra, el engaño es parte del juego. O sea, tú tienes que engañar para conseguir un objetivo. Eso no te hace inmoral, es parte de la estructura. Tú tienes que lograr un objetivo porque estás tratando de mantener vivo a los tuyos. Entonces, en ese sentido, yo no sería tan claro en relación a la fe. Dejaría ese espacio más abierto a que cada uno logre encontrar su propio camino en ese espacio. Yo no soy todavía un hombre de fe, yo todavía no lo soy. Yo espero que en algún momento esa fe llegue, pero yo he llegado a esta convicción a través de la razón. La razón igual te permite entender lo que está pasando. La razón igual te permite ver intenciones, objetivos, planes, causas, y la historia te permite también entender este presente. O sea, cuando tú empiezas a analizar la historia, lo que pasó acá, lo que pasó allá, cuando dijeron esto, cuando eliminaron esto otro, todo eso te va a dar una estructura de saber, que es lo que estábamos en el capítulo de hoy día, para poder decir, sí, esto es lo que quieren estos tipos, y ahí puedes incluso aplicar una especie de intuición que no aparece en el libro, pero que también está, las mujeres me van a entender muy bien. La intuición es como una sustancia diferente y es tan valiosa como la razón. A veces es mucho más rápida y más necesaria, porque la razón es más lenta. La razón es tonta, se demora en analizar. La intuición es así, intuye. Pero tienes que tener ciertos conocimientos que te permitan generar esa intuición bien. Entonces, yo no sería tan claro con respecto a la parte religiosa. Trataría de trabajar en otras áreas, solo porque no nos conviene ahora mostrar todas nuestras cartas. Muchas gracias, Ricardo. Profesor. Gracias por la a oportunidad. todos. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves con una nueva programación que esperamos también sea de su agrado. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, que disfruten y continúen leyendo el capítulo 2. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos a Chao, todos. chao. Chao, chao. Gracias, Ricardo. Gracias, Oscar. Gracias. Cuídense, que estén muy bien. Lili, Muchas no, gracias. no vayas. Lili, quédate, Demasiado buena, muchas gracias. Quédate. Me veo ahí. Quédate. Chao, gracias. Chao, Francisca, que Gracias. estén muy bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Nos vamos quedando los. Edith, gracias. Oye, cortito, Cristel. Oscar, Sí. ¿van a mandar la clase como la del doctor Carlos Casanova o no? Por supuesto que sí. Súper coherente tu forma de mover la cabeza con la respuesta. Ya, pues voy a Es que estar no tengo ansiosa ninguna esperando. duda de que lo vamos a hacer. Ya, un besito, Sí. gracias por todo. Cuídense, buenas Estamos noches. retrasados en el proceso de generar los videos, por eso las vamos subiendo un poquito más Bueno, tarde. muchas gracias, ¿ah? Que Sí, estén que bien. estén muy bien, Sí, Cristel. gracias, Chao. Cristal. La tía Lili, que como entró tarde, la tía Lili no vio esta cosa. ¿Cómo? El jueves pasado no tuve, por eso pude entrar temprano. Mira, tía Lili, es que mira,
Milla. Ah, eso es lo que quería mostrar, ¿no? Qué cosita, qué linda. Me ¿Dónde encanta. está la tía Lili? Ella está acostada, pues, tía Lili. Delante, ¿cierto, Oscar? Que están en plena actividad. Venga Sí, acá, pues, mi amor. estaba Venga a ver a devorando su ahí tía a... Lili. Oye, pero le va a quedar chiquito pronto. Crece muy rápido. Mira, con sus patos. El pato. Mírala, ahí está. Con sus patos, y te está mirando. Este es tu pato, su peluche. Mira, ahí está. ¿Ah? Qué La mira, está tontudo. A muerte sueño. Oye, le va a quedar Que delante es tía Lili, tía Lili. Y Oscar me dijo, no ha entrado la tía Lili todavía, ¿cierto, Oscar? ¿Dónde está la pieza conmigo en Caramarria, cierto? tarde. Sí, Ay, porque mira, mira. ¿Dónde está? Mira, ahí salió. chiquitita. Por Ella es Dios, la chiquitita. despertaron a la pobre chiquilla, si estaba Ahí está. tranquilita durmiendo, pues. Ahí está. Ahí está. Y se echó. Está con hipo. ¿Qué le dio hipo?